Yo crecí oyendo esas historias, hermano. Allá, en la cocina de mi abuela, mientras el tinto se colaba lento en la olleta de hierro y el humo del café se enredaba con la neblina que bajaba del páramo como un fantasma callado. Historias que no se cuentan así nomás. Se susurran bajito como para que no las escuche lo que se arrastra en las sombras. La que les voy a contar me la echó mi tío, una noche que la lluvia no dejaba dormir. Y vea, les soy sincero, cada vez que la recuerdo, se me pone la piel como cuero de gallina, porque no es cuento inventado. Esto le pasó, según él, a un amigo de juventud, un tipo que no creía en nada, hasta que el monte le enseñó que hay cosas peores que el hambre. Al hombre lo vamos a llamar Julián, para no meternos en problemas. Y vea, ese man estaba mal, pero mal de verdad. Todo le salía al revés. El trabajo se le iba como agua entre los dedos, las cuentas lo tenían contra la pared y el desespero ya le había cambiado la cara. Un día, de esos donde uno siente que ni Dios contesta, se fue a buscar ayuda, pero no fue donde un cura, ni a misa, ni al santuario. No, se fue monte adentro, a un caserío que no voy a nombrar, porque todavía da miedo pronunciarlo, pero los de por aquí saben cuál es. Allá, donde el aire huele raro y el silencio pesa, allá vive un hombre, un trabajador, como le dicen. No de esos que prenden velas blancas. No, este trabaja con fuego, con cosas que no deberían tocarse. Julián lo encontró, y el brujo sin mucha vuelta le dijo que sí, que lo iba a ayudar, pero que eso tenía su precio, y no hablaba solo de plata. Le explicó que para cambiar su suerte, para torcer el destino, como dicen ellos, tenía que hacer un ritual, uno fuerte, viejo, de esos que no se hacen con testigos cerca. Tenía que llevar una olla grande de hierro, leña seca, algo que simbolizara el vínculo con lo vivo. Eso lo dejo así, por respeto, y subir solo, a medianoche, monte arriba, 5 kilómetros, hasta un punto exacto, donde aún se vean, de lejos, las luces tímidas de la carretera, pero lo bastante profundo para que nadie lo oiga si llega a gritar. Y Julián lo hizo, porque cuando uno ya no tiene nada que perder, se agarra hasta del diablo. Era una noche cerrada. El monte callaba como si esperara. El aire no se movía, ni una cigarra, ni un murmullo. Solo el crujido de la leña seca al prender fuego. La olla hervía despacio, y el símbolo de lo vivo estaba allí, temblando, como si supiera lo que venía. Pero Julián no dudó. A las 12 en punto, el fuego tomó fuerza. El humo subió como una lengua negra, y fue en ese momento que el mundo cambió. Lo que oyó no era un chillido común, era un lamento, una súplica, como si algo o alguien llorara desde adentro del fuego. Y él aguantó hasta que todo quedó en silencio, hasta que el aire olió a ceniza y algo más. Con las manos temblorosas, sacó lo que quedaba de aquel ritual. Lo puso sobre una piedra lisa, grande, sacó una navaja vieja, y empezó a buscar un hueso, uno solo, el hueso que lo cambiaría todo. Dicen que con cada hueso que levantaba, una voz salía del monte. No se oía con los oídos, se sentía en los huesos. Una voz ronca, profunda, que decía, no. Sacó otro hueso, no, y otro más, no, hasta que encontró uno, pequeño, blanquecino, como si brillara bajo la luz de la luna. Y la voz, esa voz que ya no venía de un solo lugar, sino de todas partes al mismo tiempo, dijo, sí. Y fue ahí que Julián lo sintió. Algo lo miraba desde la oscuridad. No volteó, no debía, no podía. Agarró el hueso con fuerza y salió corriendo monte abajo. Y detrás de él, algo venía. No eran pasos, era como un viento espeso, una sombra viva, que se deslizaba entre ramas, hojas y silencio. Algo que no lo quería dejar ir. Corrió, tropezó, se raspó con las espinas, y el monte se cerraba detrás suyo, como si no quisiera soltarlo. Sintió un aliento frío en la nuca, un murmullo, como si el chillido del ritual no se hubiera apagado del todo, hasta que sin fuerza cayó, y todo se volvió negro. Cuando despertó, era de día. El sol apenas se colaba entre los árboles, y en la mano, cerrada con fuerza, aún tenía el hueso. El monte estaba en calma, pero algo se había quedado con él.
Algo lo había seguido, y eso ya no lo podía devolver. Después del ritual, la vida de Julián cambió, como si le hubieran abierto las compuertas de la suerte. Todo empezó a fluir. Trabajos, plática, respeto, puertas que antes ni sabían que existían, ahora se abrían solitas. Y él, con su saquito de cuero al cuello, vivía convencido de que tenía control sobre lo que había hecho. Pensaba que el hueso le daba poder, pero no entendía que el hueso no era un amuleto, era un contrato. La primera señal vino una noche. Soñó con el claro, con la olla y con el fuego, pero esta vez había alguien más. Una sombra, alta, delgada, sin rostro, solo una silueta negra contra la neblina, y una voz ronca, honda, sin eco que decía: «Ya sabes lo que falta». Despertó con la boca seca y los ojos enrojecidos. El hueso seguía en su sitio, pero ardía. Literalmente, el saquito de cuero estaba caliente, y desde dentro algo palpitaba. Los días siguientes fueron raros, y el hueso cambió. Empezó a soltar un olor. No era a podrido, era más como a azufre. Una noche, la última que durmió en paz, soñó de nuevo con la figura. Esta vez no hablaba, solo lo miraba. Y Julián, paralizado en medio del sueño, supo, sin que nadie se lo dijera, que lo que había pedido ya no era suyo, que todo lo que había ganado con el ritual se lo habían prestado y que lo iban a venir a cobrar. Lo que se da, se paga. Desde esa noche, el hueso ya no apareció. No se lo robaron, no se perdió, no se cayó, desapareció del saquito, del cuarto, de su vida, como si el mismo diablo lo hubiera venido a sacar con sus dedos largos y afilados. En la madrugada, Julián se volvió otro. Empezó a ver cosas, sombras donde no las había, cruces que se torcían, voces detrás de las paredes, y una figura, siempre en el borde de su visión, alta, delgada, silenciosa, como esperándolo. Lo peor fue cuando dejó de dormir. Decía que si cerraba los ojos, él venía, que lo veía parado en la puerta, en el techo, en el reflejo del agua. «No quiero cerrar los ojos», le dijo una vez a mi tío, «porque si los cierro, me los va a abrir desde adentro». Una madrugada se fue, se internó en el monte, con la ropa mojada y los ojos rojos de tanto llorar. Nadie lo vio volver, pero desde esa noche, en la vereda, la neblina bajó más temprano. Los perros aúllan sin razón, y en las ventanas dicen: a veces aparece una sombra que no toca, no habla, solo mira, como esperando a que otro haga el mismo trato. Porque el hueso no era la fuente de la suerte, era la firma del contrato, y cuando se borra esa firma, el diablo viene por el firmante. Presté servicio entre el 2003 y el 2006. Me tocó un destacamento en el medio del calor, entre Nilo y Melgar, cerquita de donde los presidentes tienen su finca para descansar. Pero hermano, ese lugar no tenía nada de descanso. El calor era insoportable. Dormíamos en hamacas colgadas en medio de la manigua, con más monte que cuartel. Ahí no había paredes ni ventanas, solo el verde oscuro y ese silencio pesado que le retumba a uno en los oídos cuando se apaga todo. Una noche, mientras yo trataba de pegar el ojo, se escuchó un grito desgarrador. Era Barrabás, uno de los soldados más rudos del grupo, un tipo que no le temblaba la mano ni para tumbar puerta, y ese man estaba gritando como loco, jurando que había visto una bruja volando encima de nosotros. Yo me levanté con rabia, medio dormido. «Déjese de bobadas, hombre», le dije. «Métase debajo de mi hamaca, que el calor o el cansancio le tienen la mente jugando sucio». Barrabás, pálido, temblaba, juraba y perjuraba que la había visto. Yo, incrédulo, me volví a acostar. Esa misma noche, algo me despertó. No sé si fue un susurro o un cambio en el aire, pero abrí los ojos y sentí una presión brutal en el pecho, como si algo o alguien se me hubiera trepado encima. No podía moverme, no podía hablar, apenas podía respirar. Me acordé de mi mamá, que decía que si uno sentía que lo estaban montando, tocaba rezar. Empecé a rezar el Padre Nuestro con la poquita voz que me salía. A mitad de oración, la presión se soltó. Así, de repente,
Respiré profundo, me levanté de golpe y grité: «¡Centinela!». Nadie respondió. Amaneció, pero el sol no me trajo alivio. Sentía el cuerpo como si me hubieran agarrado a puños en la madrugada, y esa sensación de que algo se me había trepado encima todavía me apretaba el alma. Mientras me sentaba a ponerme las botas, esas mismas que había dejado colgadas bien puestas, noté algo que me hizo temblar por dentro. Estaban llenas de plumas, plumas negras, chiquitas, como de gallinazo, pero más brillantes, como si fueran de un ave que no existe. Me quedé mirándolas un rato, sin entender. Ahí no había pájaros, no había gallinas, ni siquiera habían árboles cerca del sitio donde colgábamos las hamacas. Nada. No le dije nada a nadie, guardé silencio. Me puse las botas como si nada y me tragué ese susto con el café cargado de la mañana. Pero por dentro, algo ya se me había torcido. A los días, durante una patrulla de rutina, nos tocó pasar por un camino de tierra apretado entre potreros, y al fondo, medio escondida entre los árboles secos, vimos una casa, vieja, de esas que parecen que respiran por sí solas, con chamizos enredados en el techo y unos muñecos hechos con palos colgando en la entrada. Pero lo más raro, en los alambres de púas, alguien había colgado cráneos de animales, uno de chivo, otro parecía de mico. Nos detuvimos en una tienda rural a unos metros de ahí para comprar gaseosa y algo de mecato, y fue la señora de la tienda, sin que nadie le preguntara, la que soltó la bomba. «Ustedes no miren mucho para allá», nos dijo bajito, como si la casa pudiera oírla. «Allá vive una bruja». Yo volteé la mirada, lento, y ahí estaba, en el marco de la puerta, parada como si supiera que la estábamos mirando. Una señora de cuerpo grueso, piel reseca, vestida de negro, pero lo que más me heló no fue su forma, sino su rostro. Era raro, como si tuviera todas las arrugas del mundo, pero acomodadas de forma que no parecían de vieja sino de algo más podrido, como si la maldad se le hubiera pegado a la cara. Y esa mujer, sin decir palabra, me clavó los ojos, unos ojos chiquitos, hundidos, pero que parecían ver hasta el último rincón de uno, y se rió. No fue una risa normal, fue una risa que uno no olvida, parce, de esas que se te pegan como un mal viento, como si te la echaran encima, como si fuera un conjuro disfrazado de carcajada. Desde ese día, yo dejé de burlarme de esas cosas. Y no fue por miedo, no. Fue por algo peor. Por esa sensación de que hay cosas allá afuera que no necesitan que uno crea en ellas para existir. Cosas que no olvidan, que lo miran y que a veces se llevan algo de uno. Y sí, ahora creo en brujas. En algunos lugares de Colombia, el silencio no es solo una ausencia de ruido, es un peso, un manto invisible que se posa sobre todo, que te oprime el pecho y te dice que algo no está bien. Es como si la tierra misma guardara secretos que nunca debieron ser contados, y hay ciertos lugares donde esos secretos esperan a ser revelados. Yo estuve en uno de esos lugares, una noche larga, de esas que se te quedan marcadas para siempre, una de esas que no se olvidan jamás. Todo ocurrió en mayo o junio de 2001, no estoy seguro, pero el recuerdo de esa noche sigue tan claro en mi mente como si hubiera pasado ayer. Estaba prestando servicio militar en una base perdida en el corazón de la maleza, sobre la troncal del Caribe. Era una de esas bases pequeñas, aisladas, donde el tiempo parece detenerse y la oscuridad se siente como un ser vivo, respirando a tu alrededor. Desde el primer día, ese lugar me pareció extraño, como si una sombra invisible se cerniera sobre él, que no se quitaba, no importa cuán fuerte brillara el sol. Aquella noche me tocaba guardia. Eran las 12:30, tal vez la 1 de la mañana. Todo estaba en silencio, y cuando digo todo, lo digo en serio. No se escuchaba ni el susurro de una moto, ni el zumbido de un insecto, ni el canto lejano de un grillo. Era un silencio tan denso que te hacía sentir como si el aire mismo estuviera detenido, expectante, esperando algo que aún no sabías qué era. Mi compañero estaba en la otra garita, unos metros más allá. Seguro estaba tranquilo, tal vez cabeceando, igual que yo,
atrapado en ese maldito vacío de la noche. Yo me quedé ahí, en la garita, mirando hacia la carretera, el fusil colgado, pero mi cuerpo entumido, como si estuviera esperando que algo ocurriera. Pasaron unos minutos, no sé cuánto, pero el tiempo parecía no existir en ese momento. Entonces sentí algo raro, como un escalofrío que subió por mi espalda. No sé si fue instinto o si realmente sentí algo fuera de lugar, pero algo me hizo voltear hacia las escaleras de la garita. Las mismas escaleras por donde se sube desde la carretera, y ahí fue cuando lo vi. Un perro, blanco, grande, parado justo en la entrada, mirándome fijamente. Pero no era un perro cualquiera. No, sus ojos brillaban, amarillos pero no de una manera normal. Eran ojos como dos faros en medio de la oscuridad, con una luz propia, una intensidad que me hizo sentir que me atravesaban, que me leían por dentro. Me quedé paralizado, el fusil en mis manos, pero no podía moverme, ni siquiera podía pensar en apuntarlo. La sensación era tan abrumadora que me congelé, como si el tiempo se hubiera detenido entre ese animal y yo. Lo raro fue que, cuando volví a mirar, ya no estaba allí. ¿Cómo desapareció tan rápido? No hubo ni un sonido, ni un movimiento en el aire. Solo la sensación de que había estado allí, como un espectro, y luego, nada, la oscuridad, de nuevo. Un segundo después, sentí algo extraño, como si el aire hubiera cambiado, como si la misma tierra estuviera respirando más rápido. Algo me empujó a mirar hacia el otro lado, hacia el borde de la carretera, donde el árbol grande se alzaba en la penumbra. Y ahí, en la sombra de ese árbol, lo vi de nuevo. El perro estaba más lejos, ahora, cerca del árbol, al borde de la carretera. Pero no era simplemente que estuviera allí. Se movía como si supiera exactamente hacia dónde ir. No corría, sino que avanzaba de una manera extraña. Me quedé allí, mirando, mis ojos fijos en el animal, que parecía más una sombra que un ser vivo. Cuando levanté la vista, ya no estaba. Desapareció en un abrir y cerrar de ojos, como si se hubiera tragado la oscuridad misma. Mi respiración se aceleró, me sentí extraño, como si algo me estuviera mirando desde la sombra, como si el perro no hubiera sido solo un perro, sino un presagio, una señal de que algo venía, algo realmente peligroso. Sin pensarlo, me levanté y bajé de la garita. No sé qué me empujó, no sé si fue la curiosidad, el miedo, o simplemente un impulso que me decía que tenía que seguir a ese perro, que algo en esa dirección, en esa sombra, tenía respuestas. Y entonces, justo cuando puse el pie en el suelo, el mundo explotó. Primero, un disparo. Se oyó como un golpe seco, un punzón en la quietud de la noche. Luego, más tiros, rápidos, certeros, como si cada bala supiera exactamente dónde tenía que ir. El estruendo se deshizo en el aire, llenando el espacio con la presión de la muerte acechando. Las balas empezaron a llover sobre la garita, zumbando cerca, cortando el aire con un sonido metálico, el impacto resonando en el metal y el concreto. Pang, pang, pang. Las vibraciones llegaron hasta mis huesos. Sentí el calor de la pólvora antes de olerla, ese hedor a metal quemado que se te mete en la garganta. La garita tembló bajo el peso de los disparos. Las balas golpearon el metal y el concreto con tal fuerza que el sonido se sentía como un golpe directo al corazón. Una de ellas pasó a milímetros de mí, rozando la estructura donde había estado segundos antes, dejando marcas oscuras en el cemento. Otra perforó el borde de la manga de mi chaqueta, chamuscando el hilo y dejando un pedazo de tela volando. El aire se llenó de astillas de madera que me golpearon la cara. Una me cortó el labio, justo al borde del casco. No fue el dolor lo que más me impactó, sino la sensación de que la muerte había pasado rozándome, como si me hubiera dado un respiro, una segunda oportunidad, sin que yo pudiera entender por qué. Mi primer instinto fue tirarme al suelo, boca abajo. Caí con la cara empapada en polvo, sintiendo el golpe seco del concreto en el casco. Mi corazón latía tan fuerte que juré que se me iba a romper dentro del pecho. Temblaba, todo mi cuerpo temblaba. El sudor me corría por la frente y se mezclaba con la tierra, con el sabor metálico de la pólvora que llenaba el aire. Arrastrándome hacia la entrada de la garita, con la adrenalina golpeándome las sienes, vi a mi compañero. Él estaba a pocos metros, encogido tras su garita, cubriéndose igual que yo.
Nuestras miradas se cruzaron y en ellas había la misma mezcla de miedo y rabia. Minutos después, llegaron refuerzos desde el interior de la base. El combate se prolongó lo que parecieron horas. Ráfagas, explosiones lejanas, órdenes gritadas en medio del humo. No hubo bajas, pero sí daños materiales. La base quedó marcada, astillada, con las cicatrices frescas de la noche. Cuando por fin todo terminó, el silencio volvió. Un silencio pesado, distinto al de antes. Ya no era un vacío, era el eco de los disparos, la certeza de que habíamos sobrevivido de milagro. Y en medio de ese silencio, mientras los demás revisaban las posiciones y comentaban lo ocurrido, algo se coló en mis pensamientos, helándome la sangre. El perro, sus ojos amarillos, quietos, fijos en mí, su desaparición y su reaparición al pie del árbol. Esa mirada que me obligó a bajar de la garita justo antes de que la primera ráfaga destrozara el barandal. Si no lo hubiese visto, si no hubiese sentido esa presencia, hoy no estaría aquí contándolo. Pero no le dije nada a nadie. Guardé silencio. Mientras los demás hablaban del ataque, yo solo pensaba en esos ojos que me miraron desde la oscuridad. No sé si fue un perro, un espíritu o algo que no puedo nombrar. Solo sé que, aquella noche, entre la pólvora y la muerte, algo me estaba mirando.